¿Qué tal, queridos amigos de Rankia Chile, de Rankia Latinoamérica, de Rankia a nivel mundial? Es un placer estar nuevamente con vosotros. Aquí su servidor Rodrigo Águila, representante de Rankia Chile y analista de mercados. En esta ocasión voy a presentar un webinar educativo de un tema bastante interesante que puede ser de mucha utilidad, sobre todo para quienes viven, trabajan, sobre todo trabajan en Chile o van a entrar al mercado laboral. Hoy día voy a enseñaros cómo se aplica la estructura de impuestos para trabajadores en Chile, el denominado impuesto sobre la renta de segunda categoría. Eh, para entrar en contexto, esta información es muy interesante porque va a poder permitiros poder saber cuánto paga realmente un trabajador de impuesto por el trabajo que realiza, es decir, se paga impuesto por trabajar, ¿ya? Bueno, exceptuando el primer tramo que después explicaré en detalle. Con esto vamos a disipar muchas teorías y dudas y de repente qué dirán que no se sabe o información que de repente no se toma en cuenta a considerar cuando hay salarios, por ejemplo, que pueden ser muy altos, pero que están grabados fuertemente con impuestos. Así que, sin más preámbulo, vamos a presentar. Entonces, el tema del webinar es estructura de impuestos para trabajadores en Chile, presentado porque les habla su servidor Rodrigo Aguilar Monte. Antes de comenzar, quiero aclarar que este webinar va a estar disponible en el canal, perdón, de YouTube de Rankia Chile y de Multitrading Market, que es mi empresa. Bueno, ¿cuál es el objetivo del webinar? El objetivo del webinar es explicar, perdón, cómo funciona el impuesto sobre la renta, especialmente sobre sueldos, salarios y pensiones, de tal manera que se tenga el conocimiento para entender la base impositiva a la cual estamos sujetos los trabajadores en Chile y cómo afecta esta en términos prácticos de acuerdo a los descuentos legales y niveles de ingreso de cada trabajador. Eh, Terminado este webinar, ustedes van a tener la capacidad de poder calcular y saber cuánto impuesto paga cada trabajador de acuerdo a su total haberes, o más bien a su sueldo imponible, ¿ya? O, dependiendo también, dependiendo de la información que se tenga. Y también van a poder entender los que están pagando impuestos ya, de dónde sale ese número, cómo llegó, digamos, cómo se llega a ese número que pagan impuestos, por qué pagan esa cantidad y cuánto pagarían si eventualmente mejorasen o perdieran un nivel de ingreso. Es decir, por ejemplo, una persona que hoy día está a punto de egresar de la universidad, pero todavía no trabaja como profesional y tiene un trabajo de menor cualificación requerida, por ejemplo, no sé, 400, 500 mil pesos de salario bruto, y de repente sabe que pronto va a egresar de la carrera de ingeniería y va a poder optar probablemente por un salario mayor, por lo tanto va a poder ya entender cómo más o menos o cuánto más o menos pagaría de impuestos. O también, si ya está en un cargo profesional, pero va a subir un cargo directivo y va a tener un aumento muy sustancial de su sueldo, va a poder saber calcular cuánto le van a descontar de impuestos con una precisión bastante interesante. Entonces, la verdad que quien vea este webinar, que es bastante corto, yo no quiero aburriros, va a tener la capacidad, y ese es el objetivo, de poder entender los conceptos que intervienen a continuación, perdón, y poder calcular cuál es la presión fiscal correspondiente. Bueno, rápidamente, quien presenta el webinar es Rodrigo Águila, que le habla. Soy director y money manager de Multitrading Market. Cuento con más de una década de experiencia, 11 años para ser preciso, en mercados financieros como trader independiente en acciones, futuros y forex. Además, soy inversor profesional, consultor de negocios y formador. Actualmente represento a Rankia en Chile, hace ya prácticamente un año. Soy gestor de fondos y colaborador del broker y banco suizo Swissquote Bank. Y bueno, además soy analista económico en diferentes medios de comunicación, tanto nacionales como también del extranjero. Y también soy blogger de Rankia para los que
quieran leer artículos que tengo publicados en mi blog de Rankia, que lleva mi nombre, blog de Rodrigo Gila. Bueno, para entrar derechamente en materia, vamos a explicar rápidamente qué es el impuesto de segunda categoría. El impuesto de segunda categoría a los sueldos, salarios y pensiones es un tributo progresivo que se paga mensualmente por todas aquellas personas que perciben rentas del desarrollo de una actividad laboral ejercida en forma dependiente y cuyo monto excede mensualmente las 13,5 UTM, que son las UTM, las unidades tributarias mensuales. ¿Ya? ¿Qué significa esta última parte? ¿Ya? Significa, a ver, vamos desmenuzando por partes. Es un impuesto de segunda categoría sobre, o que grava, sobre los sueldos, salarios y pensiones. ¿Ya? Sueldos, salarios y pensiones. Y es un tributo progresivo que se paga mensualmente por todas las personas que perciben rentas del desarrollo de una actividad laboral, ¿ya? Ejercida de forma dependiente. ¿Ya? Esta aplica a los trabajadores, hablamos de trabajadores y en realidad hablamos de trabajadores dependientes. Se paga de forma mensual, ¿ya? Y de forma progresiva. ¿Qué significa que es un tributo progresivo? Significa, para los que no son contadores y no tienen experiencia, significa que a medida mayor sea el nivel de ingresos, de sueldo, mayor va a ser la presión fiscal. Es decir, no es igualmente proporcional o directamente proporcional, sino que va aumentando el porcentaje de presión fiscal de forma progresiva, es decir, a medida que obtiene mayores niveles de ingreso, aumenta esa presión progresiva, es decir, se pagan más impuestos, básicamente. ¿Ya? Ahora vamos a ver cuál es ese patrón progresivo, cómo se calcula, cuáles son los ítems a considerar y después vamos a jugar con distintos casos que vamos a crear entre nosotros, digamos, para calcular cuántos impuestos pagarían esos trabajadores. Ya, esta es la famosa tabla con los tramos correspondientes al impuesto único de segunda categoría. Esta es de febrero de 2022, información actualizada del sitio web del Servicio de Impuestos Internos en Chile. Aquí solamente nos basamos en la base de pago de ingresos mensuales, digamos. Hay diario y quincenal, pero para efectos prácticos y no enredaros, vamos a tomar la base mensual, ¿ya? En la página de impuesto interno tiene la tabla completa donde están basados en ingresos quincenal, mensual, diario, creo que esos son los tres. Repito, aquí vamos a utilizar la de ingreso mensual. Entonces vamos a tomar en consideración lo siguiente. A ver, esto lo voy a decir de una forma muy simple para que no haya duda alguna y se entienda bien la información. Lo que queremos decir en el primer tramo, cada fila, desde donde dice mensual hacia abajo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 filas. Cada fila corresponde a un tramo, ¿ya? Donde dice desde y hasta. En la columna desde indica cuál es el mínimo hasta el máximo. Dentro de ese rango se calcula el factor, que es la tercera columna de izquierda a derecha. Perdón, la cuarta columna de izquierda a derecha. Y ese factor después se le descuenta una cantidad, la cantidad legal a rebajar, para calcular cuál finalmente es el impuesto que el trabajador paga. A ver, tranquilo que estos vamos a desmenuzarlo poco a poco. Vamos con el primer tramo. El primer tramo, establece que quienes obtengan de ingresos desde 0 pesos al mes hasta 740.853 pesos imponibles, ya, vamos a explicar qué es el concepto de imponible, están exentos de pagar impuestos. O sea, esta gente, todos los trabajadores que tengan ingresos imponibles hasta 740.853 pesos, no pagan impuestos sobre la renta. Es decir, dentro de sus descuentos legales, solo tienen los descuentos de AFP, Seguro de Cesantía, Salud,
bueno, y otro que otro más, pero no tienen descuentos por concepto de impuestos, no pagan impuestos sobre la renta. Pagan IVA, pagan otros tipos de impuestos, pero por lo menos por el salario o sueldo no pagan. Desde el segundo tramo ya encontramos con trabajadores que tienen ingresos entre 740.853,01 a 1.646.340 pesos imponibles. Acá generalmente nos encontramos con trabajadores de mando medio, gente de técnico nivel superior universitario, a profesionales, digamos, también, ¿ya? En este tramo ya se paga un 4%, o se multiplica por 0,04, ¿ya? Sin embargo, se le aplica una rebaja de 29.634. Por ejemplo, esto lo vamos a calcular después. Una persona que gana, por ejemplo, 1.000.000 de pesos, ya entraría en este tramo. De ese millón de pesos, la persona se multiplica por 0,04. Eso daría que la persona tendría que pagar un impuesto de 40.000 pesos. Sin embargo, a esos 40.000 pesos que la persona trabaja, el trabajador tendría que pagar de impuestos, podría rebajar 29.634. Es decir, pagaría poco más de 11.000 pesos en realidad. Y acá tenemos este que es muy importante y va en relación con la aplicación de con la aplicación de la columna de la cantidad a rebajar, que es la tasa de impuesto efectiva máxima por cada tramo. Es decir, si bien es cierto, acá podría sería un 4% que pagaría de impuesto, con la rebaja provoca que el máximo que pagaría de forma efectiva en este tramo sería solamente un 2,2%. Es decir, una persona que gana imponible hasta 1.646.340 pesos, lo máximo que pagaría de forma efectiva sería un 2,2% de impuestos sobre la renta. En el siguiente tramo nos encontramos a las personas que, bueno, ganan desde esta cantidad hasta 1.646.340 hasta 2.743.900. Acá nos encontramos con ya un aumento del factor a un 8%, pero con una cantidad a rebajar mayor. Este tramo podría pagar hasta un 4,52% de impuestos sobre la renta. Ya, si bien es cierto, ya se empieza a ver que el primer tramo queda exento, el segundo ya puede pagar hasta un 2,2%, acá ya podría llegar hasta el 4,52%. ¿Qué nos encontramos acá? Pues profesionales, generalmente son profesionales y algún cargo de subgerencia o algo por el estilo, o alguna gerencia incluso también de una empresa pequeña o mediana. Esos generalmente están dentro de este rango. También profesionales que trabajen en servicio público, etc. En el siguiente tramo, ya bastante interesante estos sueldos, ya un 2.700.000, entre 2.743.900 hasta 3.841.460 pesos, dentro de ese rango de sueldo, tenemos un factor multiplicativo de 0,135. Significa que a esta persona se le aplicaría un impuesto de 13,5%, sin embargo, se le aplicaría una rebaja de 246.402, lo cual significa que lo máximo a pagar en este tramo de sueldo imponibles es de 7,09% de impuestos. Hasta por aquí todavía digamos que los impuestos ya se empiezan a notar, el 7% es una cantidad importante, una persona gana 3.800.000, el 7% de 3.800.000 es una cantidad bastante interesante. Vamos acá a ayudarnos de nuestra calculadora. En todo caso, después vamos ¿cómo se llama? A 7,09%. Esa persona pagaría 272.326 pesos de impuestos. Es una cantidad importante. 272.000 pesos que se le descontarían del salario imponible, del sueldo imponible. En el siguiente tramo ya empieza a sentirse más la presión fiscal entre las personas que ya ganan un sueldo imponible de 3.841.000 hasta 4.900.000, que nos encontramos aquí generalmente cargos ya directamente de gerencia, gerencias intermedias o de segundo nivel, y pueden llegar hasta el 23% de aplicación de impuestos y menos la rebaja legal, lo cual haría que la tasa máxima efectiva de impuesto a pagar sería un 10,62%. En el siguiente tramo nos encontramos a personas que, bueno,
mucho, 4.939.020, hasta 6.500.000, 6.585.000, se aplica un factor mayor, 0,33, o sea, un 30% básicamente, una cantidad de rebajar mayor, y ya podrían pagar hasta el 15,57% de impuestos. En la tabla que sigue, desde 6.585.000 a 360, hasta 17.012.000. La pregunta es: ¿quién gana sueldos acá? Bueno, ministros de Estado, por ejemplo, en el sector político. También entra lo que es parlamentarios, también en el sector privado, gerentes de empresas, ya menos medianas a grandes. Y acá el factor multiplicativo está un 0,35%, teniendo una cantidad a rebajar de 1.279.154 y pudiendo ser la tasa efectiva de impuesto a pagar de un 27,48%, o sea, bastante alto. A ver, podemos decir, por ejemplo, que alguien que gana 10 millones de pesos podría estar pagando poco menos que esto, un 25% por ahí de impuesto, que no es menor. O sea, si hablamos de 10 millones de pesos que te descuenten solo por impuesto más de 2 millones de pesos, es bastante sanguinario, por decirlo de una forma muy coloquial. Y ya los que tienen sueldos muy, muy altos, de 17.012.180 y más, llegan al tramo más alto con un 0,4, o sea que es un 40% de factor, y una cantidad a rebajar de 2.130.000. Y acá en la tasa de impuesto efectiva sería de más del 27,48%. Es decir, que acá hay personas que llegarían hasta el 40%, ¿ya? Eh, Vamos a ver algunos casos más adelante, vamos a ver que hay gente que tiene sueldos muy grandes, en realidad aplicándole la tasa, en este caso un tramo más amplio, están pagando una parte muy importante de su sueldo y finalmente lo que llega a sus manos es bastante rebajado. Sigue siendo alto, por supuesto, pero bastante rebajado. Así que esta es la tabla que les quería mostrar. Ahora pasamos al punto a continuación. Vamos después a aplicar algunos conceptos en la práctica. Bueno, antes de irnos a nuestro pizarrón, donde vamos a poner algunos ejemplos, como había mencionado, tenemos que entender algunos conceptos de cara a ello para poder estar, digamos, bien sumergidos en la materia y no perdernos. El primer concepto es el sueldo bruto. Entendemos el sueldo bruto como el total haberes. ¿Qué significa? Es, en nuestra liquidación de sueldo, es todo lo que recibimos en el sueldo. Por ejemplo, por concepto por AFP, o sea, perdón, el sueldo base, los bonos, eh, las gratificaciones, perdón, no gratificaciones, sino bonos por productividad, bonos por colación, bonos por transporte, todo lo que en nuestra liquidación aparece como ingreso. Ya, ese es el total haberes. Después viene otro concepto que es el sueldo imponible. El sueldo imponible es realmente el que tomamos en consideración, o más bien el que el Servicio de Impuesto Interno toma en consideración para calcular cuánto impuesto un trabajador debe pagar, o si es que le corresponde. Para ello, ¿cuál es la diferencia entre el sueldo imponible y el sueldo bruto? Bueno, básicamente que el sueldo imponible elimina ciertos conceptos que son del sueldo bruto. Por ejemplo, bonos por locomoción, bonos por colación, etcétera. Esos no entran en el sueldo imponible, ¿ya? Entonces, el sueldo imponible siempre va a ser un poquito menos que el sueldo bruto, ¿ya? Y de acuerdo al sueldo imponible, a este también se le descuentan, antes de ser imponible al sueldo bruto, para que sea imponible, también se le descuentan AFP, es decir, lo que cotizamos para nuestra jubilación, salud, o sea, es decir, lo que se va para FONASA o ISAPRE, dependiendo del sistema de cada trabajador, y el seguro de cesantía. Es decir, el sueldo bruto se le descuentan los bonos, se le descuentan la AFP, la salud, el seguro de cesantía, y eso, después de todo su descuento, queda lo que se llamaría el sueldo imponible. Suponiendo que hablemos de un trabajador que gana 1.000.000 de pesos y entre AFP, salud, seguro de cesantía y algún bono le queden, por decir, 750.000 pesos. Esos 750.000 pesos sería su sueldo imponible, ¿ya? Y su sueldo imponible sería el que se calcula de base a cuánto impuesto estaría afecto o no.
Si en el caso serían 750.000 pesos, probablemente estaremos ante prácticamente un trabajador que quedaría exento de pago de impuestos. Ya, vamos ahora a nuestro pizarrón, que es un pizarrón ahí un poco pequeño, pero vamos a jugar con nuestro pizarrón para entre nosotros, y de forma interactiva, ustedes puedan, toda esta información que les he dado, la puedan procesar de forma más fácil aplicando ejemplos de la vida del mundo real. Para ello voy a utilizar acá, vamos a colocar. Entonces vamos a poner trabajador. Vamos a poner un nombre de un trabajador y se va a llamar José Pérez. José Pérez tiene un cargo de carpintero, maestro, en una constructora. Su sueldo bruto es de, vamos a colocar sueldo bruto de 1.000.000 de pesos. Más o menos, vamos un poquito más, 1.200.000, para efectos prácticos. Menos AFP, que vamos a calcularlo sobre un 10%. Serían 120.000 pesos, ¿cierto? Esto puede ser un poquito más por la comisión de la AFP, etcétera. Ya estamos haciendo este a modo de ejemplo, ¿no? Pero es bastante cercano a la realidad. Salud, supongamos que sea FONASA, que sería un 7%. Si es SAPRE, probablemente pague más. De hecho, van a pagar más. Vamos a colocarlo acá, 7%. El 7% de 1.200.000, vamos a usar nuestra calculadora para no equivocarnos. 1.200.000 por 7% serían 84.000 pesos por descuento de salud. Y seguro de cesantía, sobre la base, pongámosle un 1,5%. Entonces, sería 1.200.000 por 1,5%, 18.000 pesos. Realmente, suponiendo que no hay bono ni nada por el estilo, para no complicarla, nuestro sueldo imponible de don José sería el siguiente. Sería 1.200.000 menos 120.000 menos 84.000 menos 18.000. El sueldo imponible de don José sería de 978.000 pesos. Ahora, la pregunta es, ¿paga o no impuesto don José? Bueno, nos vamos a ir a nuestra tablita y vemos. 958.000 se encuentra en el segundo tramo, entre 740 y 1.646.000. ¿Qué significa? Que tenemos que multiplicar sobre su sueldo imponible 0,04. A ver, vamos a ver. Esto multiplicamos por 0,04, perdón, nos da un total, ahí me equivoqué por un máximo, un asterisco, por 0,04, 978.000 por 0,04, nos da 39.120 pesos. Eso tendría que pagar de impuestos. Sin embargo, se le aplica la rebaja. Y esta rebaja sería de, según nuestra tablita, de, en este tramo, 29.634. 29.634 pesos. Perdón. 29.634. Entonces lo vamos a colocar acá para no confundirnos, menos la rebaja. Y acá vamos a colocar total impuestos a pagar. Serían
39.120 menos 29.634. Don José pagaría de impuestos efectivos 9.486 pesos. Es decir, este ejemplo de un trabajador llamado José Pérez, con el cargo de maestro carpintero en una constructora, con un salario o sueldo bruto más bien, de 1.200.000, con sus descuentos legales, calculados de forma aproximada, pagaría, de acuerdo al tramo al cual pertenece, pagaría, y con la rebaja aplicada, pagaría 9.486 pesos, lo cual sería menos de, en forma efectiva, menos de un 1%. Ahora vamos a otro ejemplo. Vamos a ver a Francisco Galín. Francisco sí, García. Francisco García tiene un cargo muy importante. Él es el presidente de Codelco, la de la minera más importante de Chile. Y él recibe un salario nada despreciable de 50 millones de pesos. Sí, señores, eso gana el presidente de Codelco. Bueno, pero aquí ves, este ejemplo es muy interesante, porque con este entramos al primer tramo. Ya. Acá hay un punto importante. Hay un descuento máximo por AFP y FONASA. Ya, en FONASA, si mal no recuerdo, son 174.000, el máximo por ley de descuento, y en AFP son 298.000. O sea, hay después de cierto rango salarial, este es el tope máximo en dinero efectivo de descuento legal en AFP y este en FONASA. ¿Ya? Seguro cesantía sería igual, estaría limitado, porque son como 70.000 pesos. Vamos a que sea 70.000 pesos, ya, solamente para modo de ejemplo. ¿Ya? Porque estas cifras aquí no son muy relevantes. Cuando tienes un sueldo tan alto, se van a dar cuenta que estas cifras no son relevantes y se van a dar cuenta por qué. A ver, ¿qué significa? Porque son 50 millones, entonces ustedes pueden decir, oh, esta gente la pasa muy bien, porque no la descuentan mucho en FONASA, apenas le descuentan 228.000 pesos en AFP y apenas 174 en FONASA. Para 50 millones de pesos eso no es nada. Entonces la lógica es, wow, esta gente recibe un sueldo líquido pero brutal. Pues van a ver que no es tan así, van a ver por qué. Bueno, le descontamos 298.000 menos 174.000 menos 70.000. No recuerdo exactamente si son 174 y 70, pero son por ahí más o menos. ¿Ya? Pero para efectos prácticos no es, no importa. ¿Ya? Ya se dan cuenta por qué. 49.458.000 pesos. Eso significa que esta persona, el sueldo imponible es de 49.458. O sea, casi que se mantiene los 50 millones en la mano. O sea, que genial, qué injusta la vida, ¿no? Que un trabajador que gana 400.000 pesos le rebajan un 20% en todo y a esta persona le rebajan ni el 10%. No, ni el, ni el 5%. Es como el 10. Es como el, a ver, sí, sí, es como el, sí, más o menos. Qué injusta la vida, ¿no? Esa es como la lógica. No, el 0,5% no es nada, es realmente nada. No. Bueno, el punto es que aquí viene la trampa, que aquí se aplica el impuesto en un tramo más alto. Vamos a ver, que 50 millones corresponde al tramo más alto, es decir, que multiplicaríamos por el factor del 0,4. No del 0,04 como el ejemplo anterior del maestro carpintero, sino que el 0,4, o sea, 10 veces. ¿Qué significa esto? Que multiplicamos el sueldo imponible, que son 49.458.000, por 0,4. Eso nos da un impuesto antes de rebaja de 19 millones, este es satánico, o sea, 783.300 pesos de impuesto. Y dice, pero es que ahora viene la rebaja. Sí, es verdad. Vamos a ver cuánto es la rebaja en este tramo. La rebaja en este tramo es de 2.130.363. Es decir, rebaja
130, perdón, 363. ¿Qué significa? ¿Cuánto impuesto realmente paga? Pues fácil. A los 19 millones le quitamos 19.783.000, estoy acá con mi calculadora, 300, le descontamos 2.130.363. Esta persona, este presidente de Codelco, pagaría aproximadamente en impuestos la cifra dolorosa de 17.652.000 pesos. 937 pesos, perdón. 17.652.937 pesos solo de impuestos. Es decir, que el sueldo líquido, el famoso sueldo líquido, que es después de todos los descuentos legales inclusive y un impuesto sobre la renta, significa que 49.458.000 menos 17.652.937 de impuestos, esta persona en realidad recibiría al bolsillo 31.805.063. Sí, lo sé, podrán decir, pero es un dineral ganar 30 millones de pesos. Sí, eso es innegable. Sin embargo, debemos ver la otra cara de la moneda, que el descuento por impuestos es brutal. Es brutal. Y este trabajador podría decir, bueno, ¿por qué yo tengo que pagar impuestos? Si yo estos 50 millones me los gano por el cargo, la responsabilidad, el esfuerzo que me llevo, etcétera. ¿Por qué tengo que pagar tanto impuestos si los servicios que yo demando del Estado no corresponden a esa cantidad? Eso es válido también. Y vamos a aplicar un tercer y último ejemplo de un trabajador, digamos, no tan cualificado, que, por ejemplo, se llame, no sé, se me ocurre un nombre, Marco Vélez. Marco Vélez trabaja en un supermercado, asistente al supermercado, y tiene un salario bruto de, digamos, 500.000 pesos. La persona tiene un descuento del 10% de AFP, o sea, 50.000 pesos, 7% de FONASA, 7 por 5 serían 35, y seguro 61,5% serían 7.500 pesos. No recuerdo si seguro 60 es 1,2 o 1,5, pero no importa. Entonces, para efectos de ejemplo. Y tendría, por lo tanto, un sueldo imponible de 500.000, ¿cierto? Menos 35.000, menos 50.000, menos 7.500. Hay que considerar también de que hay bonos, hay descuentos por la comisión de la FP, como habían dicho, que acá no lo estoy poniendo para efectos prácticos. Esta persona tendría un sueldo imponible de 407.500 pesos. La pregunta es, ¿cuánto impuesto tiene que pagar? Bueno, vamos a ver en qué tramo cae esta persona. Para 407.000 pesos está en el tramo desde 0 hasta 740, es decir, está exento. Esta persona no paga nada, no paga impuestos sobre este impuesto por lo menos. Y no necesita rebaja porque está exento. Total de impuestos a pagar, 0. Sueldo líquido, 407.500. Acá tenemos un ejemplo de una persona que queda totalmente exenta del pago de impuestos de segunda categoría. ¿Ya? Y vamos a un último ejemplo de un profesional, por ejemplo, de un ingeniero mecánico. Mecánico en empresa de ingeniería, en consultora de ingeniería. Trabaja en la consultora de ingeniería como ingeniero mecánico. Y este sujeto se llama Pedro Muñones.
todos los coincidencias con la realidad son mera coincidencia, no tienen relación, son números y situaciones ficticias, por si acaso. Supongamos que esta persona gana 2 millones de pesos bruto, tiene un descuento del 10% por un 7% de FONASA, serían 140.000 pesos. Seguro de garantía serían 30.000 pesos. Perdón. ¿De cuánto sería su sueldo imponible? Pues básicamente serían los 2 millones de pesos menos 140.000, menos 200.000, ¿cierto? Menos 30.000. Esta persona tendría un sueldo imponible de 1.630.000 pesos. Por lo tanto, vamos a nuestra tabla y vemos dónde está esto. Entra justo en el límite del segundo tramo, es decir, todavía se mantiene aquí. Porque está hasta 1.646.000 imponible, está con el factor 004. Nos vamos acá, por lo tanto, y acá son 1.630.000, entonces entra con el factor 004. Por lo tanto, multiplicamos 1.630.000 por 0.04 y nos da un impuesto de 65.200. Y le podemos aplicar la rebaja legal de 29 por este tramo, de que es de 29.634. 29.634. Lo que nos dice que en realidad esta persona pagaría de impuestos 65.000 menos los 29.634, pagaría de impuestos 35.556 pesos, teniendo entonces su sueldo líquido de 1.630.000, que era el imponible, menos los 35.556 de impuestos, quedando un sueldo líquido real de 1.594.444. Ese sería su sueldo líquido desde un bruto de 2 millones de pesos, de acuerdo al ejemplo. Y ahora sí vamos con el último ejemplo para que entremos a otro tramo. Un ingeniero civil químico, que trabaja también en la misma consultora de ingeniería, es un ingeniero civil, a diferencia del anterior que era una ejecución, tiene un salario un poco más alto. Esta persona gana, digamos que 2.8 millones brutos. Al ganar 2.8 millones, tiene un descuento de 280.000, 110%. El 7% de AFP sería 2.800.000 por 7%. Serían 196. Acá aplicaría el máximo, 164 y 279, creo que es el tope. Pues vamos a ejemplo, ¿ya? Y el 1,5% serían como 35.000 pesos, algo así. A ver, serían 2.8 millones. Para no entrar en estos tramos máximos, vamos a bajarle un poquito el sueldo al ingeniero a 2,5 millones. Perdón, se me fue la pizarra. 2,5 millones serían, perdón, 250.000 pesos. El 7% serían, bueno, si tengamos el cálculo preciso, no me equivoqué. Por el 7%, 17.500, perdón, 175.000 FONASA y el 1,5, 25.000 por 1,5% serían 37.500 de seguro de cesantía. ¿Qué significa? Que el imponible de este trabajador sería 2,5 millones menos 250.000 menos 175.000 menos 37.500. De los 2,5 millones quedaría con un imponible de 2 millones 27.500. Recordemos que en base al sueldo imponible se calcula el impuesto sobre la renta. En este caso, ¿en qué tramo entraría con 2 millones? Vamos a nuestra tabla. 2.037.000. Entraría al tercer tramo, al siguiente tramo, entre 1.600.000 y 2.700.000,
con un 0.08 de factor multiplicativo. Significa que acá en vez de 0.4 multiplicaríamos por 0.08. Significa que esta persona de 2.037.500 multiplica por 0.08, por lo tanto pagaría de impuestos antes de la rebaja 163.000 pesos. ¿Cuánto es la rebaja legal? La rebaja que voy a solicitar es de 90, para este tramo es de 95.487. Es decir, acá le agregamos 95.487. ¿Cuánto realmente pagaría impuesto entonces? Serían 163.000 menos 95.487. Pagaría de impuestos en realidad 67.513 pesos. Eso sería lo que realmente pagaría de impuestos personas de 2,5 millones bruto o 2.037.500 más bien imponible. ¿Cuánto recibiría líquido? Bueno, 2.037.500 menos 67.513. Es decir, su sueldo líquido sería de 1.969.987. O sea, ese es lo que recibiría en la mano, menos de 2 millones de pesos, recibiría un poquito más de 500.000 pesos en descuentos y los impuestos a pagar serían 67.513. Esta es la forma de calcular el impuesto de segunda categoría sobre los sueldos. ¿Ya? Por supuesto, acá hay FONASA puede cambiar por ISAPRE, la AFP tiene que considerarse la comisión de la AFP, algunas más, otras menos, hay bonos, por lo tanto, lo importante es sacar el sueldo imponible, porque sobre el sueldo imponible, se llama imponible, perdón, imponible es antes, me confundí, me equivoqué. Imponible es que es en lo que se impone. Esto es sueldo imponible, acá arriba. Está el sueldo bruto, que es con los... mira qué tontería, pido disculpas. Que está el sueldo bruto, que está los bonos, etcétera. Después se le descuentan esos bonos y después viene el sueldo imponible, que es... Esto es sueldo imponible en realidad. Este es sueldo tributable. ¿Ya? Para que se entienda la diferencia, ¿ya? ¿Ya? Porque esto es imponible, o sea que se impone, ¿ya? Esto es solo tributable. Pero bueno, eso tienen que descontar todo y sobre ese sueldo se aplica el impuesto, ¿vale? Conclusiones. Espero que el ejemplo, evidentemente el error, y me disculpo por el tema del sueldo disponible, estaba pensando en otra cosa. Antes de pensar en adquirir, perdón, me equivoqué. Esto es nada que ver. Estas son las conclusiones. Los trabajadores que menor sueldo tienen están exentos de pago de impuestos, hasta 748.853 pesos. Ya, eso está clarísimo. Mientras más se gane, más impuestos se paga, de acuerdo al tramo de ingreso que corresponda, llegando hasta un 40%. Vimos el ejemplo del caso del gerente, más bien el presidente de Codelco. Puede ser presidente de Codelco, puede ser presidente de otra empresa, da lo mismo. El punto es que un trabajador que recibe el tramo, que está dentro del tramo más alto, podría llegar a pagar hasta el 40%. Se pueden y deben aplicar las rebajas que permite la ley. Son las rebajas que vimos en la tabla, ¿no? ¿Y para qué o por qué existe esta, entre comillas, discriminación? Porque se podría entender como una discriminación en que la gente que más gana paga más impuestos y hay un tramo, el primer tramo más bajo, que no paga impuestos. Pues básicamente por un tema de, por encima, primero con recaudación fiscal, es decir, el fisco siempre trata de buscar formas de recaudar impuestos y una es a través de impuestos sobre el salario. La segunda es establecer tramos para que los que menos ganan, que son los que tienen más riesgo, son más vulnerables, sean los que no tengan que pagar tanto, no estén tan sometidos a pago de impuestos cuando su salario no es alto. Y, a diferencia de ello, los que más ganan sean los que paguen más impuestos, sabiendo de que aunque tengan un descuento de muchos millones de pesos, les va a alcanzar para vivir igual. O sea, es decir, no creo que nadie pase hambre si le quedan un sueldo líquido de 20 millones, ¿no? Es poco probable.
Y a los trabajadores intermedios se les castiga tributariamente, pero poco, de tal manera que pueden resentir eso, pero a su vez pues, estén aportando al Estado y lo que se les castiga, es decir, los impuestos que se les aplica, no sean tal que realmente les afecte en su, tanto, se les cuente tanto su salario, ¿ya? Su sueldo, perdón. Entonces, estas es las conclusiones de esta presentación. Espero que les haya servido. Ya con esta información van a poder tener conocimiento de cómo, de dónde sale ese número del impuesto. Los que ven su liquidación y ven que están pagando impuestos, pero no saben por qué ese número en específico, ya saben cómo calcularlo. También saben y pueden jugar con salarios o más bien sueldos brutos de distintos trabajadores y saber cuánto impuestos están pagando o si están exentos del pago. Así que bueno, esta información va a quedar acá grabada, va a estar en el canal de Rankia Chile, también en el canal de Multitrader Market próximamente, y espero que les haya servido muchísimo. Les agradezco personalmente a nombre de Rodrigo Águila, a nombre también de nuestro Rankia Chile, y pueden encontrarnos en nuestro sitio web de rankia.cl, sitio web de multitradermarket.com, y a través de mi email mtm.google.cl o también perdón, mi email de Rankia, rodrigo@rankia.cl. Los dejo invitados para próximos webinars. El próximo mes estaré presentando otro webinar educativo en materia que pueda ser de utilidad para toda la comunidad en Rankia Chile y por supuesto también para todas las personas que se interesen de todo el mundo, básicamente, ¿no? De habla hispana, para que nos puedan entender. Así que eso, les mando un gran abrazo desde la Patagonia chilena. Ha sido Rodrigo Águila, representante de Rankia en Chile, y muchas gracias por su atención. Nos vemos para la próxima. Bye bye.